Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 3 de marzo. Bienvenidos a Primer Click. Wall Street retoma las caídas, aparece un rival para Trump y JP Morgan tiene un pesimista pronóstico para Tesla. Bienvenidos, nos falta poco para terminar la semana, tenemos que ponerle ánimo porque la incertidumbre, la montaña rusa continúa, lo vemos en el comportamiento de los índices de Wall Street que ayer tuvieron un repunte y hoy retoman las caídas. A veces pienso que el comportamiento de los mercados está muy en línea con el clima que tenemos aquí en Londres. Ayer habíamos comenzado la sesión con los índices arriba, muy en línea con esa mañana soleada. Hoy tenemos cielos grises, ha vuelto el frío y lo mismo se siente en los mercados. Antes de conversar sobre los factores que están pesando en el ánimo de los inversionistas, hagamos una revisión rápida de lo que está pasando en los índices. En Asia, el índice regional cae 0,81%. Tengo que destacar una noticia que trae Bloomberg esta mañana y es un reporte de Goldman Sachs que advierte del mayor cierre de posiciones de parte de hedge funds en Asia en 4 años. Son tanto operaciones cortas como largas. Hay un reflejo de cierto mayor temor en torno a los mercados en Asia. La salida se registra principalmente en posiciones en Japón y China. En Europa tenemos una sesión mixta, los índices han ido perdiendo fuerza después de la apertura, el Stoxx 600 opera plano, vemos sí cierto repunte del IBEX que ayer fue golpeado por la caída de Inditex. Los futuros de Wall Street se alinean con pérdidas, el Nasdaq es el más golpeado, cae 0,82%, el S&P 500 pierde 0,12%, el Dow Jones opera con una ligera baja 0,04, casi plano, así que podríamos tener sorpresas por el lado del Dow Jones. El dólar también opera plano, con cierta tendencia todavía a la baja, pero quiero destacar el oro. El alza de hoy puede no ser muy alta, vemos que el oro sube 0,33%, transa en torno a los $2.956 por onza, pero quiero destacar son las proyecciones que se siguen sumando en torno al metal. Este es un activo que funciona como refugio para los inversionistas en tiempo de incertidumbre política, también de inflación. Ha habido en los últimos años una gran demanda de parte de bancos centrales, pero también cada vez más de inversionistas retail. Ya hace un mes se habían publicado proyecciones anticipando que el metal llegaría en torno a los 3.000 en el corto plazo. Se habla de este trimestre, ya estamos acercándonos al final y todavía nos falta para llegar a ese nivel, pero eso no quiere decir que las proyecciones sigan al alza. Macquarie se suma a Bank of America para anticipar que el metal llegaría a los $3.500 hacia el tercer trimestre de este año y sería impulsado por este nivel de incertidumbre, de mayor riesgo político y obviamente por la guerra comercial. Es más, esta mañana podemos decir que el temor al impacto de la guerra comercial supera ese impulso que generaron ayer las cifras de inflación. Estas estuvieron mejor que lo previsto para febrero. Se registró una desaceleración importante en el ritmo de inflación. La tasa anual en Estados Unidos llegó a 2,8%, bajó entonces de ese 3% que tanto había preocupado al mercado. Vimos también bajas en la inflación subyacente. Todo esto generó cierto respiro de que las presiones inflacionarias se van reduciendo, dan más oportunidad para que la Fed pueda pensar eventualmente en retomar las bajas de tasas, sobre todo si vemos una desaceleración económica. ¿Generó impulso en el mercado? Sí, pero ha sido de corta vida. Vuelve a pesar el temor a las consecuencias de la guerra comercial, de las represalias de tarifas. Tenemos una próxima fecha en mente, es el 2 de abril, para cuando la Casa Blanca anuncie que pondrá en vigor esas famosas tarifas recíprocas.
No se tratará solo de aranceles, sino que Trump ha dicho que impondrán también restricciones a los productos que tengan medidas que perjudiquen a los productos estadounidenses. Así que esta es una nueva fecha que pesa sobre el mercado. A esto se suma ahora otro factor político, y es que finalmente vemos una reacción clara de la oposición demócrata en el Congreso. Hasta ahora podríamos decir que Donald Trump tenía, no sé si vía libre, pero sí se había beneficiado de esa mayoría republicana tanto en la Cámara como en el Senado. También es cierto que ha gobernado a través de muchos decretos, de órdenes ejecutivas, con lo cual no ha tenido que enfrentarse a una negociación legislativa. Esta vez es diferente. Anoche, Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, frenó los planes de los republicanos para financiar al gobierno federal hasta el 30 de septiembre. Este era el plan de financiamiento que celebraron los republicanos de la Cámara de Representantes. Hace poco lo anotaron como una victoria. Y es un plan de financiamiento que incluye un aumento del gasto militar, un aumento también del financiamiento para control de las fronteras, que van acompañados por propuestas de recortes importantes en el gasto de agencias federales, muy importante, gastos en Washington, D.C. Si bien los republicanos tienen mayoría en el Senado, requieren de 60 votos para la aprobación completa. Los republicanos tienen 53, menos un senador que dijo no va a apoyar esta medida de financiamiento, así que con ello se quedarían solo con 52 votos, necesitando el apoyo de al menos 8 demócratas para pasar este financiamiento hasta el 30 de septiembre. Schumer le pone el freno, dice que los demócratas no van a apoyar la medida y en su lugar proponen un plan que financiaría al gobierno federal solo por un mes más, con la expectativa de que en ese mes haya negociaciones por un plan de financiamiento que incluya también demandas o planteamientos del Partido Demócrata, es decir, un plan más negociado. Vamos a ver quién tiene más poder sobre sus bancadas. Vamos a ver qué tan fuerte es el liderazgo de Schumer, que de repente captura los titulares como un rival para los planes de Donald Trump. Porque no se trata solo del financiamiento. Lo que está pasando en Washington está golpeando también al mercado. Se le atribuye una de las razones por las que vemos esta mañana los futuros a la baja. Y es porque de repente se crea la idea de que Trump no va a tener tan fácil la negociación de cambios más profundos en materia financiera como son los recortes presupuestarios. El plan de los republicanos, liderado por la Casa Blanca, plantea recortes de impuestos que tendrían un costo de $5 billones, comenzando por la extensión de las exenciones tributarias que impuso en 2017 y que vencen a fin de este año. Además, Trump quiere plantear un recorte para el impuesto a las empresas, dejar sin impuestos las propinas y otros ingresos. Y estas reducciones tributarias son parte clave del plan de Trump y su equipo para impulsar el crecimiento. Siempre han planteado que este va a ser el elemento que dé un impulso al crecimiento y que ayude a contrarrestar el efecto de desaceleración que generan otras medidas como los aranceles. De ahí el nerviosismo del mercado de ver que quizás la negociación legislativa de estos recortes tributarios no va a ser tan fácil y que entonces las bajas de impuestos lleguen más tarde de lo esperado. Hay que seguir con atención lo que está pasando en Washington. Puede ser el inicio de un rearme de la bancada demócrata. Este partido ha estado un poco desaparecido en el primer mes del gobierno de Donald Trump. Cambiemos ahora de la política, vayamos a las empresas y a un sector específico que es el tecnológico, donde vemos a dos de las protagonistas que van a marcar la apertura de Wall Street. Una de ellas es Intel, esta empresa de semiconductores. Sube ya casi 10% antes de la apertura. Es una reacción del mercado al regreso de Lip Bu Tan, un veterano de la industria que vuelve a unirse al directorio de Intel para asumir próximamente como CEO.
y su regreso genera ya muchas expectativas en torno a un repunte de Intel. Por el lado contrario, tenemos a Tesla. Sus acciones caen ya casi 2% antes del inicio de la sesión de hoy y lo hace en reacción a un reporte de JP Morgan que es verdaderamente un golpe para la empresa de Elon Musk. El banco de inversión anticipa que Tesla va a reportar este trimestre su peor periodo de ventas en 3 años. La caída en las ventas, dicen los analistas de JP Morgan, serían una consecuencia directa de ese boicot que se está realizando en Estados Unidos, en Europa, contra Elon Musk por su rol en el gobierno de Donald Trump. JP Morgan recorta el valor objetivo de la acción de Tesla a $120. Esto es menos de la mitad del precio de cierre de ayer, que fue 248. Así que un duro golpe de JP Morgan para Tesla. Revisemos ahora qué tenemos en la agenda para hoy. En la eurozona estamos por recibir datos de producción industrial. También tendremos cifras similares de México. Wall Street va a tener la mirada puesta en un par de reportes. El primero es el índice de precios al productor, ya después de haber recibido ayer esa cifra de inflación menor a la esperada. En el índice de precios al consumidor se espera algo similar en este índice que todavía no recogería el impacto de la amenaza arancelaria. También se recibe el reporte semanal de subsidios por desempleo. Lo que se quiere ver ahí es el eventual impacto de las medidas de esta oficina que lidera Musk de recorte de gastos federales. Y también el Tesoro va a realizar una colocación de deuda a 30 años. La última operación de este tipo tuvo una tasa de 4,74%, así que el mercado va a estar atento a la variación en la tasa. Lo mismo para el fisco brasileño, que esta tarde coloca deuda a 2 y 10 años. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares. DF destaca en su edición de hoy el atractivo de Bogotá. Reporta que hay un boom de la inversión extranjera directa y que México, Argentina y Chile apuestan por la capital colombiana. Otro titular destaca los problemas que se encuentran los inversionistas en Perú. Se habla de una oportunidad para impulsar el mercado de capitales y se dice que la banca es su principal obstáculo. Diario Financiero titula su edición de hoy con noticias de BHP. La minera reabriría Cerro Colorado hacia 2028 con una inversión inicial que llegaría a los $1.500 millones. También en la portada se destaca un análisis de por qué las acciones chilenas alcanzaron los mayores montos transados desde 2023. Y antes de despedirme, quiero decirles gracias, porque ayer ya oficialmente Primer Click entró al top 20 de los podcasts más escuchados en Chile. Esto en Spotify. Estamos también en otras plataformas, pero Spotify es el que tiene los rankings más actualizados y de acceso público. Y nos llena de especial emoción porque es un ranking que está dominado por podcasts de humor, de entretenimiento, de psicología, todos elementos tan necesarios en la vida, sobre todo en estos tiempos, pero nos llena de mucha ilusión que este espacio donde comentamos noticias económicas, noticias internacionales, también esté entre los más escuchados. Pero no nos quedemos en el top 20, vayamos por el top 10, quizás por el podcast más escuchado. Ayúdennos, pasen la voz y gracias por acompañarnos. Con esto me despido, los invito a que nos dejen sus comentarios, se suscriban en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana con un especial que les recomiendo no perderse, sobre todo si quieren entender lo que está pasando en el mercado estadounidense, pero también qué indicadores mirar y quizás qué ajustes hacer a sus portafolios. Hasta mañana.